Nos encontramos hoy en el Diario de la República en nuestra sección Al Paredón con Hans-Peter Knudsen, es el nuevo director del Foro de Presidentes. Hans, gracias por aceptar nuestra invitación. Primero quiero que le cuente a la gente que nos está leyendo y viendo hasta ahora en la República, ¿quién es Hans-Peter Knudsen? Muchas gracias. Hans-Peter Knudsen es un colombiano orgulloso de ser colombiano a pesar del nombre, que ha transitado a lo largo de su vida por tres escenarios muy diferentes pero profundamente complementarios. Por un lado en el mundo empresarial con básicamente unas compañías multinacionales, una austriaca del sector papelero y una alemana, Beiersdorf, del sector de cosméticos, de cintas y productos medicales, que ha pasado una buena parte de su tiempo en el mundo académico, dictando clases desde hace 36 años, los últimos 12 años como rector de la Universidad del Rosario, antes como vicerrector, como decano, y que ha tenido un paso de 6 años también por el gobierno y el mundo diplomático como representante ProExport, 3 años en Viena para Europa Oriental y 3 años en Hamburgo para Alemania, países nórdicos y Suiza. Como todo profesor, yo me imagino que usted a veces se encarreta con los cuentos de los estudiantes y las historias y los trabajos. A un empresario, a un presidente de una compañía, ¿de qué le sirve ser profesor? Porque yo pensaría que entre más profesores empresarios tengamos en el país, pues va a ser mejor la educación. Sí, bueno, yo arrancaría diciendo que a cualquier persona, a cualquier profesional, ser profesor le genera un valor agregado impresionante, arrancando por la necesidad de actualizarse respecto de aquello que va a enseñar. Cuando uno enseña, el que más aprende es uno preparando la clase correspondiente. Por otro lado, el interactuar con estudiantes le permite a uno enriquecerse profundamente. En el caso mío, donde dicto Economía Internacional a los estudiantes de la MBA de la Sergio Arboleda, esa interacción con estudiantes que ya están en un momento de su vida de carrera ascendente hacia la alta dirección de las organizaciones. Más maduros, ¿no? Le permite a uno nutrirse de su visión, de sus experiencias, de sus puntos de vista de manera muy profunda. En el mundo académico actual, digamos que creo que es un estándar de las grandes universidades, se basa el tema en trabajo en equipo y en casos. Es decir, ya el tema teórico y el tema de pronto muy en las nubes se deja atrás y siente uno que la gente que está muy metida en eso hablan de casos de éxito, de hacer simulaciones de empresas, pero sobre todo le hago énfasis en el tema del trabajo en equipo, que es lo que al final termina la gente enfrentándose en las compañías. Una cantidad de problemas y una cantidad de cosas que pasan en equipos de trabajo. Sí, sí, porque entre otras hoy la información y el conocimiento está permanentemente a disposición de cualquiera de nosotros de manera masiva y gratuita. O sea, el tema no es transmitir un conocimiento y el estudiante ya no está dispuesto a sentarse en un salón de clase para que alguien se pare al frente a transmitir lo que ellos pueden investigar y explorar y obtener de manera independiente, incluso de una manera mucho más amplia que la que transmite el profesor, sino va a un encuentro académico esperando que se propicien espacios de interacción con el grupo, para que yo no solamente me nutra del conocimiento, sino me nutra de la experiencia, y por eso los casos de estudio son tan importantes, la experiencia de cómo se abordan problemáticas desde distintas perspectivas, y no es lo mismo un problema de índole laboral analizado por un estudiante de una maestría que es abogado al de aquel que es sociólogo o aquel que es psicólogo o el que es economista. Entonces, ese trabajo en grupo permite enriquecer el proceso de aprendizaje mucho más. Bueno, hablemos del tema número 3 que usted habla de que pasó un tiempo en el servicio diplomático y sobre todo ProExport, que es una entidad muy específica y también muy comercial. En el foro de presidentes uno se imagina, sin entrar en detalles de afuera, que entre presidentes hablan también de negocios y buscan la manera de hacer sinergias y de compartir buenas prácticas, pero sobre todo contactos comerciales. ¿Esa es la realidad de pronto de lo que usted llega a ver en foro de presidentes o de pronto busca un proyecto que va más allá? A ver, el Foro de Presidentes somos un grupo de cerca de 180 presidentes de organizaciones o rectores de universidades que hace 27 años se empiezan a agrupar sobre la base de
unas realidades muy claras. La primera es que cuando uno está en la soledad del poder, cuando uno es el número uno de una organización, hay muchas situaciones, hay muchas decisiones que tomar, hay muchas crisis que afrontar en donde uno no tiene a nadie a quien consultarle, porque el equipo que uno tiene a cargo espera que sea uno el que le orienta, y su junta directiva espera que uno le lleve la solución. Entonces, en esa soledad del poder, hace 27 años, un grupo de miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá dice: nosotros deberíamos apoyarnos mutuamente y deberíamos generar un espacio en donde podamos compartir buenas prácticas, donde podamos compartir experiencias. Era la época donde empezaba a introducirse muy fuertemente en Colombia los conceptos de calidad, de círculos de calidad, el tema japonés, y alrededor de todo ese concepto de círculos de calidad y del concepto de calidad empiezan a agruparse los empresarios. Cuando se decide formalizar el foro de presidentes, se decide que el foro se debe dedicar a 3 pilares fundamentales. El primero es el crecimiento personal del miembro del foro, el segundo es el crecimiento como empresario y el tercero es el crecimiento como ciudadano. Eso quiere decir que el foro de presidentes no es un escenario para hacer negocios, no es un escenario para interactuar con un interés comercial, en esencia. Sin embargo, por naturaleza se convierte, porque claro, si yo estoy reunido en una plenaria con 180 presidentes y, por ejemplo, uno de... ¿Alguien vende algo? Sí. Yo tengo un servicio para ofrecer, pues lo abordo. Pero la esencia es crecer como personas, ser cada vez mejores seres humanos, crecer como empresarios, ser cada vez mejores presidentes o rectores, y crecer como ciudadanos, ser cada vez mejores bogotanos y mejores colombianos. En la caricatura que ya lleva varias décadas, Los Simpson, está la caricatura del empresario, el señor Burns, que es de pronto una forma exagerada de mostrar cómo eran los jefes de la vieja escuela, de déspotas y tiranos, y bueno, todavía hay muchos de esos, pero también uno ve que hay una evolución hacia lo que usted está diciendo, que es el humanismo, que es el líder del equipo, el que empuja a los demás a través de motivación y no de castigo. Esos temas son importantes para ustedes. ¿Cómo se apoyan para que de alguna manera los que sientan que tienen debilidad ahí puedan mejorar? Sí, son muy importantes. De hecho, el tema del liderazgo es un tema central para el foro, al punto que creamos un evento anual que es el Encuentro de Líderes para Líderes, y que este año, que se va a realizar en octubre en el Club El Nogal, el tema que definió el comité académico es liderar en escenarios de incertidumbre extrema. Y uno diría que si hay un descriptor del momento de Bogotá, de Colombia, Latinoamérica, del mundo, es incertidumbre extrema. Hoy no sabemos qué pueda pasar en la próxima semana en el mundo. Entonces el liderazgo ha sido siempre uno de los temas fundamentales. Pero la esencia del foro de presidentes, el escenario más valioso del foro de presidentes, son las denominadas juntas de mejoramiento. Los 180 presidentes estamos distribuidos en 14 juntas de mejoramiento. Cada uno tiene su junta de mejoramiento, que somos 10, 12, 8 miembros, y esa junta de mejoramiento aplica una metodología rigurosa en cada sesión, que es una vez al mes, definido por cada junta de mejoramiento cuándo y dónde, en donde en esa metodología cada miembro comparte qué es lo mejor y qué es lo peor que le pasó en el último mes a nivel personal, a nivel profesional y como ciudadano. Y eso permite poner sobre la mesa unos temas muy de la persona, de la organización y de la ciudad. Y la metodología establece que cada uno de los miembros de la Junta puede decir: yo quisiera poner a consideración este tema que me preocupa profundamente y quisiera oír el concepto de ustedes como mi junta directiva personal. Y entonces, si en una reunión de la Junta de Mejoramiento salen 2 o 3 temas, se hace una discusión rápida entre los miembros y se escoge uno. Y ese tema se dedica a la Junta de Mejoramiento a mirar ese tema y a tratar de dar conceptos, compartir experiencias, orientar. Yo, cuando estaba en la Rectoría del Rosario, tuve que confrontar una situación muy, muy difícil, entre otras que era implementar una decisión que se había tomado antes de que llegara yo a la Rectoría, como era cerrar el colegio de primaria y de bachillerato. Y imagínense lo que significa uno, sí, un drama social, a una familia decirle busque no colegio cuando el niño ya está. Bueno,
Y eso fue un momento muy crítico. Yo digo que de mis 12 años de rectoría fue el momento más duro. Y si no hubiera sido por mi junta de mejoramiento, en donde yo tuve la oportunidad de compartir lo que estaba sintiendo y lo que estaba viendo, y donde varios de los compañeros de junta me orientaron, me dieron consejos, me recomendaron, seguramente lo que hubiera pasado hubiera sido muy distinto, no tan positivo en medio de lo negativo como finalmente fue. Como a todo ser humano, al directivo de una empresa o al presidente de una compañía también le afectan sus temas, como usted lo dice, pues personales. ¿Hasta dónde entra de pronto la Junta a ver temas de problemas con los hijos, problemas de sustancias, divorcios, viajes de familiares, muertes cercanas? Porque esas cosas golpean muy fuerte a una persona y si no lo sabe llevar bien, pues al final terminan llegando a, de pronto, no las mejores decisiones en su compañía. Sí, total. O sea, los temas que yo puedo llevar a mi junta directiva son todos los posibles en el nivel de profundidad que el miembro de junta quiera compartir. Uno de los principios de la junta de mejoramiento es lo que llamamos el código Atila, y es nunca nada a nadie. O sea que lo que se discute y se cuenta en la junta de mejoramiento jamás se puede compartir con nadie fuera de la junta de mejoramiento, ni siquiera con los mismos compañeros de junta. Si uno se encuentra en un cóctel, abordar el tema. La excepción es cuando yo como miembro de junta digo, este tema no es código Atila y se puede compartir. Pero el fundamento es que tiene que haber un nivel de confidencialidad absoluto. Y entonces en la junta de mejoramiento se tocan temas como los que mencionaste, pero además muchos más, que uno en otro escenario difícilmente compartiría con un grupo de personas. Gran pregunta que siempre se hace los empleados de una compañía cuando ven a su jefe es cómo el jefe a veces tiende a manejar las cosas de una manera grande para la empresa, cifras grandes, cuentas bancarias gigantes, pero maneja muy distinta, digamos, la plata personal y inclusive la forma de operar su casa. No deberían ser las mismas reglas a veces, piensa uno, si una persona maneja una gran compañía, ¿cómo no es capaz, por ejemplo, con cosas tan obvias en su casa? Pero el ejemplo ronda. Sí, sí, sin embargo yo sí creo que son escenarios muy distintos porque, como bien se dice, se están hablando de dimensiones muy distintas, se están hablando de intereses muy diferentes. Seguramente en un proyecto empresarial yo requiero un plan de negocio riguroso, tengo que calcular la tasa interna de retorno al proyecto, el elemento financiero tendrá algún peso. En los proyectos familiares de pronto puede entrar mucho más la emocionalidad y de pronto los recursos no están tan a la mano, no está el flujo de caja tan claro, pero ese viaje familiar para que los hijos conozcan Europa tiene desde el punto de vista emocional un valor agregado importante. Entonces yo creo que uno tiene que ser en su vida organizado, responsable, juicioso, cuidadoso en el manejo de las finanzas, tanto en la organización como en su casa, pero es claro que hay intereses, hay objetivos, hay realidades diferentes. Por último, Hans, el gran proyecto que tiene usted para estos 2 años al frente del Foro de Presidentes, ¿cuál es? ¿Cuál es la gran idea? Pues yo siempre he sostenido que nosotros como colombianos tenemos dos elementos que tenemos muchas cosas muy buenas, pero tenemos dos que nos pesan mucho, que son un lastre muy grande, que nos evitan avanzar más rápido. El primero es que nosotros tenemos mucha iniciativa, pero muy poca acabativa. Nosotros hablamos mucha carreta, nosotros somos muy dados a contratar un diagnóstico, contratar un estudio, y creemos que cuando ya tenemos el diagnóstico, el estudio ya se hizo la tarea, y se nos olvida que falta implementar lo que se identificó que hay que hacer. Y uno lo ve a nivel del país en muchos casos con mucha tristeza, ¿cierto? Si basta pensar en la Comisión de Sabios alrededor de Ciencia, Tecnología e Innovación, con ese prólogo maravilloso de García Márquez que tituló Al filo de la oportunidad, y va uno a ver qué hemos hecho como país en Ciencia, Tecnología e Innovación, y como que damos vueltas en el mismo sitio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos, alguien lo decía, el síndrome de Adán, que creemos que
que cuando yo llego a una nueva responsabilidad tengo que reinventar la rueda y que la única forma de sobresalir es descalificar lo que ha pasado. Todo esto para decir que el proyecto del Foro de Presidentes en esta presidencia y vicepresidencia que dura 2 años es darle continuidad a lo que los presidentes y vicepresidentes anteriores vienen haciendo y concretar proyectos importantes. Quizá el más importante a corto plazo es el 4º encuentro de líderes para líderes, donde va a haber el 19 de octubre una agenda absolutamente espectacular, donde va a haber empresarios, va a haber políticos, va a haber científicos, va a haber miradas europeas, asiáticas, norteamericanas, colombianas, va a haber liderazgo en lo personal. Por citar 3 ejemplos concretos, vamos a tener a Nayib Neme, presidente del grupo Chahid Neme, hablando sobre liderazgo e incertidumbre desde su perspectiva como grupo empresarial grande, pero vamos a tener también a Fernando Cepeda hablando de liderazgo e incertidumbre desde lo político y gobierno, un hombre con un conocimiento, una experiencia y una capacidad de ser muy objetivo importante. Y vamos a tener a Fernando Araujo, exministro de Relaciones Exteriores y Desarrollo, contando su manejo del liderazgo e incertidumbre a nivel personal, contando desde el momento en que lo suben al carro cuando lo secuestraron en Cartagena y cómo desde ese momento él empieza a prepararse mental, espiritual y físicamente para escaparse, como finalmente lo logra. Entonces ahí vamos a tener unas miradas maravillosas sobre el liderazgo e incertidumbre. Pues mucha suerte en el encuentro. Gracias por estar con nosotros hoy aquí a Hans-Peter Knudsen, el director del Foro de Presidentes, hablando para el Paredón de la República.